Es un Diógenes, Diógenes de Enoanda. Enoanda es es hoy día en la cima de una colina, de la Licia, más o menos enfrente de la isla de Rodas. Es un sitio que es muy difícil de ir. Yo no he estado nunca en Enoanda y conozco muy poca gente que haya estado. Es un monte de mucha piedra, de cierta vegetación y apartado del mundo. Pero ahí conocemos un Epicuro que no es un gran maestro de la secta, sino un tardío y entusiasta que tuvo una ocurrencia espectacular. Hizo construir en el centro de la ciudad un gran muro con una monumental inscripción de textos epicúreos. Este muro, alzado en medio del ágora, tenía, conocemos, unos 90 metros de largo, unos 5 metros de altura. Era la mayor inscripción que conocemos en el mundo. Algunos comentarios de que se debió gastar gran parte de su fortuna en montar ese gran muro en su pequeña ciudad. Digamos que el muro fue destruido muy pronto y sus restos se encontraron sobre todo en el siglo XIX la primera edición de esos textos epicúreos, que son bastante importantes, fue la de Víctor Cousin en 1892, pero se han seguido encontrando fragmentos y estudiando fragmentos hasta hoy. Yo he conocido a algunos de los exploradores de Enoanda, que era un joven británico que iba por los veranos a Enoanda, iba a monte ese, y iban encontrando piedras de la inscripción, con trozos de la inscripción, a veces metidas en las casas, a veces ya cubiertas un poco por tierra, pero es, digamos, un hecho cultural curiosísimo, ¿no? En una ciudad perdida de Licia, un señor rico, como veremos bien, manda hacer una gran inscripción para que la gente pueda leer a Epicuro, porque piensa que eso es la salvación de los mañanas. En aquel enorme muro estaban grabados con muy buena letra, si se ve ahí, la letra es más pequeña abajo y va aumentando de tamaño para que se pueda leer bien. A veces estas letras estaban pintadas de rojo para que se leyeran mejor. En fin, los miopes de la época se lo perderían, claro. Textos de Epicuro, de la física, de la ética, de su testamento y de las cartas, y comentarios del propio Diógenes de Enoanda, que en su vejez hace construir esto como un magnífico evangelio, como un camino de felicidad para los lectores que pasen por allí. Realmente este es un personaje curiosísimo, porque no sabemos que escribiera nada de importancia, aparte de lo que dice en el muro, que vive en un lugar aislado y que hace construir ese monumento a la gloria de Epicuro. Y lo triste es que ese muro fue destruido, no sabemos cuándo, y nadie de la antigüedad habla de eso. Una gran monumental obra perdida para siempre. Bueno, no para siempre, porque tiene trozos, ¿no? Leo unas líneas de lo que era el prólogo, como el prólogo de este monumento. Dice: al ver que la mayoría de la gente sigue las creencias confusas de su alma y no escuchan los creencias de su cuerpo, que son notorios y justos contra el alma, porque sin necesidad el cuerpo se ve desgarrado y arrastrado por ella hacia cosas vanas. Porque lo que el cuerpo busca, como Epicuro, ¿no?, son cosas pequeñas, fáciles de lograr, y el alma podría compartir muy bien sus voces, mientras que las ambiciones del alma son enormes y difíciles y no benefician a la naturaleza y traen riesgos. Bueno, al ver a la gente, lo repito, tan equivocada, he sentido compasión por su modo de vivir y he llorado la pérdida de sus años de vida. Y pensé, como hombre de buena voluntad, ayudar al que esté a mi alcance, ayudar a quienes estén dotados de buen sentido, con mi mejor voluntad. Unas líneas después, pero es bastante largo, es viejo y te gusta mucho hablar, ¿no?
aquí por escrito, en líneas de más abajo dice que es viejo, que ha gozado de muy larga felicidad y que por esta razón ha decidido proclamar en el mundo el mensaje de su salvación. Y dice otras líneas, dice, situado ya en el ocaso de mi vida, por razón de mi edad, y esperando no demorar ya mi despedida de la existencia, sin un hermoso peán de victoria por la plenitud de la felicidad, he querido, para no ser atrapado sin aviso, dejar ahora una pequeña ayuda a las gentes de buen juicio. ¿Sí? Y es curioso que dice, no solo a las gentes de la ciudad, ni a los de su época, sino a todos los que pasaran por allí, incluso a los extranjeros. Pues a ellos, dice, le impulsa el amor a la humanidad. Y añade, nuestra patria, la tierra entera, y este mundo único, que es la patria de todos. Vale la pena seguir leyendo, pero no tenemos tiempo. Bueno, como ven, son palabras de filántropo y humanista, un claro mensaje conmovedor, una muestra de cómo las palabras de Epicuro, como un evangelio de gentes de buena voluntad, llegaban muy lejos. Es desconsolador pensar, por otra parte, que pronto todo este mensaje se perdió y el muro fue derruido, no sabemos ni cuándo ni por quién. Evidentemente, si construirlo fue una grande y costosa labor, destruirlo piedra a piedra no sería tarea fácil, y quienes lo hicieron debieron tener un enorme odio a todo el epicurio. Ningún autor antiguo menciona tan estupenda y grandiosa inscripción. He tratado de ella en un libro que se llama El sabio camino a la felicidad, donde doy los documentos y los comento. El cuarto autor, conocido, este más conocido, es Diógenes Laercio. No sabemos mucho sobre el autor de las vidas y opiniones de los filósofos ilustres, que es la historia de la filosofía antigua, escrita por un antiguo, más larga y más anecdótica. Es un libro, por una parte, que está lleno de anécdotas, lleno de humor. Realmente uno no conoce lo que era el humor antiguo si no ha leído este libro. Probablemente este Diógenes vivía a fines del siglo II o probablemente más en el siglo III después de Cristo. No sabemos dónde, porque tenía a su alcance infinidad de libros. Eran cientos y cientos de libros, es decir, que tenía a su alcance una gran biblioteca. ¿Dónde? No sabemos si a lo mejor vivía en Roma, no sabemos o en Atenas, no sabemos nada de él. Pero es un autor que tanto Montaigne como Nietzsche tenían por su autor preferido. Solo quiero recordar que en esta larga historia de la filosofía, la vida de Epicuro, que es la biografía más larga, y hay decenas y decenas de biografías, porque están 10 libros y empieza con los 7 sabios de Grecia, los 7 sabios de Grecia, y luego se va alargando hasta su tiempo. Los más tardíos que cita son los escépticos, que eran probablemente del siglo I, II después de Cristo, pero no está por orden cronológico exacto. Es muy curioso que a él no le debía gustar mucho Platón, porque a Platón lo despacha bastante deprisa, y en cambio cede el último lugar, el lugar de excepción, el lugar final a Epicuro, del que habla en el tomo 10, libro 10, con una enorme simpatía. Su vida de Epicuro es la más larga biografía de todas y la más apologética. No está ahí por orden cronológico, pero Diógenes Laercio lo justifica porque para él Epicuro es el gran maestro y el defensor de la verdad. Los caminos de la filosofía habían sido pintorescos, limpios, profundos, prácticos a veces, pero el final era Epicuro. Ese era el mundo de la verdad. Él lo tenía por más claro de los filósofos y pensaba que las palabras de Epicuro conducían a la felicidad. Y acaba así el libro 10, que dice: este relato final coincide con el principio de la felicidad. Es decir, ya hemos llegado a la meta de la felicidad. Yo creo que es el final privado de los textos fundamentales de Epicuro, que son 3 cartas programáticas, una sobre ética, otra sobre física, otra sobre astronomía, y las llamadas máximas capitales, que son las sentencias fundamentales, 40 sentencias fundamentales, que se resume
la doctrina epicúrea. La vida de Epicuro que presenta es magnífica, está llena de anécdotas, recuerda los pesares de Epicuro, recuerda a veces incluso los insultos que se han hecho sobre él. Por ejemplo, no sabemos mucho sobre la vida de Epicuro, sí sabemos que era muy familiar. Parece ser que su padre era maestro de escuela. El satírico Timón dice: el hijo de un maestro de escuela, el más bruto de los animales. No sé si se refiere al padre o al hijo. Pero en todo caso, esta vida errante de Epicuro está muy bien reflejada. Este último libro, la historia de los filósofos, contiene muchísimos datos, una magnífica apología, una defensa cálida y certera del filósofo frente a los recelos y calumnias, y de nuevo, esa insistencia en que al fin se ha encontrado el maestro de la felicidad. Es curioso pensar esto, es lo que yo quería demostrarles hoy, que lo que sabemos de Epicuro se lo debemos a estos 4 personajes tan distintos como ustedes ven. Un poeta latino, apasionado, joven, como era Grecio, un erudito refinado, griego procedente de Asia, como era el Filodemo, ¿verdad? Este Diógenes de Noanda, un viejo entusiasta que se despide de la vida, construyendo lo que él cree que va a ser el gran mensaje de felicidad de los epicúreos, y este erudito que escribe una larga historia de la filosofía y acaba hablando de Epicuro al final, que ya se ha llegado, la filosofía ha llegado a la felicidad. En fin, probablemente mucha gente de su época no estaba de acuerdo con él, pero nosotros debemos de gratitud a todos estos autores y escritores, que son gente simpática, que hemos ido conociendo a lo largo de la historia, porque algunos son personajes, por ejemplo, Diógenes de Noanda hace más de un siglo no era conocido, ¿no? Otros sí eran conocidos, pero ahora los sentimos de diferente manera. Y en todo caso, lo que está claro es que la historia de la filosofía epicúrea, no solo se compone de una vez para todas, sino también es algo que ha dejado sus huellas a lo largo de la historia. Y bueno, esto era más o menos lo que yo quería decirles hoy. Muchas gracias. Vamos a tratar algunas de las claves que hicieron que esa etapa del pensamiento reciba un nombre diferente de la etapa clásica, que se entienda de alguna manera que hay una diferencia entre la Grecia clásica y la Grecia helenística, y las consecuencias que eso tuvo de cara a la historia del pensamiento. Cómo, de alguna manera, el pensamiento helenístico tiene una identidad propia que responde a las circunstancias sociales que se estaban dando en su tiempo, y que intenta ser principalmente una forma de encontrar una salida a algunas de las características que la propia sociedad está generando en este momento histórico. El helenismo, como periodo histórico, como es sabido, abarca unas fechas extremadamente concretas, desde el 323 a.C., año de la muerte de Alejandro Magno, hasta el 31 a.C., que es la fecha de fin de la República Romana, el auge del imperio, pero también es la fecha en la que desaparece el último espacio de autonomía política griega, el último espacio geográfico-político en el cual todavía los griegos tienen la capacidad para tomar decisiones políticas con independencia, que es el Egipto tolemaico, el Egipto que hasta ese momento había estado regido por la casa de los Ptolomeos, de origen griego, vinculada con uno de los generales de Alejandro Magno, y que concluye con esa última representante dinástica, que es Cleopatra, la conocida Cleopatra, también coincidiendo con ese año. De este modo podemos ver que es un periodo
fundamentalmente vertebrado por la expansión cultural de Grecia, la expansión cultural de lo que forma la mentalidad griega, tanto en lo que respecta a la ciencia, en lo que respecta al arte, en lo que respecta al idioma, como evidentemente en lo que respecta al pensamiento. Una expansión cultural hacia Oriente fundamentalmente, aunque después también se va a producir hacia el Mediterráneo, que se inicia con Alejandro. Alejandro es incuestionablemente